Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de volver a retomar nuestro estudio de los Salmos. Les presento a mi primo Joe. ¿Cómo estás, Joe? Bien, entusiasmado de retomar en donde el Señor nos dejó. Sí, realmente no ha sido fácil retomar, pero entendemos que Dios tiene el control de toda circunstancia. Y bueno, ya entrando en materia, si estás viendo este video es porque tienes poco tiempo para ver los 20 minutos. Si queremos resumirte lo que es el Salmo 4, porque quedamos en el Salmo 3, ¿verdad? Entonces vamos al Salmo 4 y Joe, ¿qué aprendiste del Salmo 4? Un resumen para aquellos que no pueden ver todo el video. Bueno, ese Salmo se escribe en las circunstancias, dicen los sabios, ¿no?, del Salmo 3, las mismas del Salmo 3, en las que el rey David es perseguido por su hijo Absalón. Terrible pues que su propio hijo lo esté persiguiendo y no para saludarlo sino para matarlo. Entonces es que en las mismas circunstancias la diferencia radica en que el Salmo 3 está escrito es por parte del rey David pidiéndole a Dios que lo salve, mientras que en este salmo en particular el rey de David ya se dirige a sus perseguidores y los insta a que se arrepientan y busquen al Señor de todo corazón. Entonces, en esas circunstancias en las que se escribe este salmo, es muy lindo. Vamos a ver que tiene pues una diversidad de temas que realmente impactan. Listo, súper. Y lo que yo puedo resumir del Salmo 4 es que tenemos que colocar nuestra confianza en Dios, estar en más secreto con Dios. Eso nos dará la autoridad para poder enfrentar con valentía y honra a nuestros enemigos, y todo justo será lleno de la gloria de Dios. Entonces esperamos que esta pequeña enseñanza te alimente, te llene, pero si quieres saber más, por favor dale clic a donde vamos a dejar la descripción, que te va a llevar al video completo. Vale, antes de empezar, pues la bibliografía, porque es lo justo. Nosotros no estamos inventando nada acá, sencillamente traemos una reflexión propia, pero que se ahinca en los libros de los sabios. Yo voy a hablarles de esta edición de Salmos, que es el libro de Wengrowski, de la editorial ArtScroll. El Midrash dice, de la editorial Bnei Sholem, y este libro de Teilim, también de la serie ArtScroll. Son muy chéveres y sobre ellos principalmente se encargan mis comentarios. Bueno, yo me apoyo en la Biblia de Estudio de Vida Plena, me apoyo en la misma Biblia y me apoyo en la Biblia de Estudio de MacArthur. Listo, arranquemos. Bueno, entonces empezamos. Dice el verso 1: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mis oraciones. No, pero antes de eso dice el Salmo, espérate que hay una parte interesante sobre cómo arranca el Salmo. El Salmo número 4 dice: Lamnaseach para el director sobre Neginot. Hay dudas que nos han escrito con respecto a qué es el Neginot. El Neginot hace referencia muy probablemente a un instrumento musical. ¿Y por qué este salmo está dirigido al director? Pues hay muchas connotaciones, ¿no? La principal es que el director es el director de nuestras vidas, es nuestro creador. Pero también Radak, que es un sabio, dice que el rey David escribía estos himnos y eran entregados al director pues esa partitura era transmitida solo al director. Es decir, el rey David no le escribe salmo para entregado al cantante, al músico, no, hay una persona que se encargaba de recibir toda esta información del rey David y transmitirla a un equipo de músicos y pues básicamente de la tribu de levitas para que entonaran este Teilim de una manera muy bonita, alabando al Señor. Listo, ahora sí. Entonces el primer versículo después de eso es un salmo de David, Mismor de David. Entonces, ¿qué dice? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Sí. Y básicamente cuando David se empieza a dirigir a Dios, cuando él le dice respóndeme, el Dios de mi justicia, le está diciendo: tú eres mi autor, tú eres mi testigo, tú eres el que me sostiene, tú eres mi juez, el que me da recompensa, el que me hace justicia. A ti acudo, a ti apelo para que me ayudes. Pues básicamente en este momento es lo que estaba diciendo: ayúdame por todo lo que inventan y todas las calumnias que sobre mí hacen mis enemigos.
Entonces lo primero que él hace es reconocer a Dios como un Dios de justicia y que Él es su justiciero. Sí, ahí en ese primer versículo dice Batzar Hirhapta. Batzar es de la palabra que es aflicción, también tiene otra connotación y es enemigo, estrechura. Y la siguiente palabra es Hirhapta, desde el hebreo, ¿no? Sí. Significa ensanchar o crecer, es decir, ante mi enemigo tú me permitiste crecer. O la otra connotación es ante la estrechura tú ensanchaste. Entonces, imagínense, uno puede estar presentando una aflicción, un problema, una dolencia, y lo que sí es cierto es que el Señor, cuando tú lo ves muy angosto, muy apretado, Él es el que va a abrir espacio. David dijo al Santo Bendito es, Señor del universo, cada vez que me sentí oprimido por circunstancias difíciles, tú las ensanchaste y me liberaste. Cuando me vi atrapado en el dilema de Bathsheba y me concediste un hijo, que es Shelomo. Cuando me vi atrapado en la aflicción de todo Israel, me permitiste comenzar los preparativos para la construcción del templo. Entonces, mediante esta declaración, el rey David articula con elocuencia uno de los más preciados mensajes. Nunca te desalientes por las terribles presiones y agobios de la vida. Cada situación frustrante y debilitante es en realidad una oportunidad que nos concede Dios para utilizar al máximo nuestros talentos y habilidades a fin de superar la adversidad. Por ello, la palabra aflicción, Ketzar, cada aflicción que amenaza con limitar y mermar a la persona, puede servir más bien para aumentar la perspectiva y engrandecernos a través de ella. Entonces, ese sería como el primer mensaje desde el punto de vista del hebreo en este primer versículo. Ok, entonces aquí avanzamos al versículo 2. Sí. Ok, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sí, bueno, ahí el rey David, muchos ha escrito con respecto a eso. ¿Y qué quiere decir? Que hijos de hombres, ¿cuándo volveré mi honra en infamia? ¿Sí? Entonces acá dicen los sabios, ¿por qué se ofende David? Porque lo llaman de una u otra manera. Particularmente sus detractores se referían a él como el hijo de Isaí. No le decían David, le decían hijo de Isaí en muchos versículos. Con tal, dicen los sabios, que lo hacían con tal de borrarlo y ni siquiera mencionar su nombre. Era por eso que lo hacían. Entonces el rey David se percató que esos detractores lo odiaban a tal grado que se referían a su abolengo, es decir, a donde él pertenecía, tan solo para no mencionar su nombre y así borrarlo de toda conversación. Por eso él en este hace como un reclamo: ¿hasta cuándo volveréis mi honra? O sea, mi nombre, que vengo de Isaí, en infamia. Pues eso es lo que quiere decir ahí. Tremendo. Y sobre todo aquí también podemos aprender que después de que David sale del secreto, a pesar de la infamia de sus enemigos, salía empoderado. Aunque sus enemigos, recuerden, pueden ver el Salmo 3, sus enemigos eran hombres de gran estatura de gobierno, les confrontaba con su pecado, ¿sí? A pesar de que lo querían humillar, Anthony, él tenía la capacidad de salir muy empoderado de la presencia de Dios y enfrentar a las personas que le querían hacer daño, confrontándoles su vanidad, confrontándoles su mentira, diciéndoles que eran personas altivas, faltos de verdad. Entonces, siempre que estamos orando y siempre que estamos pasando Anthony, situaciones de este tipo donde blasfeman contra nuestro nombre, cuando el enemigo quiere disminuirnos, entonces nosotros salimos del secreto y tenemos la valentía y la capacidad de enfrentar a nuestros enemigos. Amén, así es. Vamos al verso 3. Sí. ¿Sí? Vamos rápido, ya vamos en el verso 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Entonces, nosotros, ¿sí?, somos escogidos por Jesús. Para Dios, por medio de Jesús somos reyes y sacerdotes. Está en primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, nuestros enemigos que pelean contra nosotros
realmente pelean contra Dios. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso. Y esta palabra piadoso en esa época, Anthony, estaba relacionada con una persona que tenía mucha gracia de parte de Dios, tenía la gloria de Dios en su vida. Dice: Jehová oirá cuando yo le clame. En Lucas 18:7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Esta es la fe y la certeza con la que tienes que entrar a orar y buscar de Dios. Amén. Amén. El verso 4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Sí, ahí, bueno, Radak, que es uno de los principales comentaristas, dice o infiere que David dice: bueno, si no tienen reverencia por mí, que soy su rey, fui ungido como rey, por lo menos teman a Dios. Es decir, o sea, aislémonos un momentico que están hablando ante un hombre, sino más bien piensen que en últimas ustedes van a tener que rendir cuentas a Dios. Y ahí la parte 2 o la parte de ese versículo dice: reflexionan en sus corazones. En hebreo es imru bilbahem. Realmente no es reflexionen, dicen respondan o díganle a sus corazones. Es decir, como que el hombre en la noche debería empezar a tener una conversación con su propio corazón. Imagínate. Al mishkavhem, sobre sus lechos. ¿Por qué sobre los lechos? Y entonces acá los comentaristas dicen que cuando nos acostamos para dormir podemos pensar con claridad y objetividad porque dejamos de lado nuestros afanes y planes cotidianos. David sugiere que este es el momento perfecto para reflexionar sobre la verdad de su inocencia y la falsedad de sus detractores. Entonces, en la noche lo que sugiere el rey David es: separemos un espacio para hablar con nuestro propio corazón. No es solo pensar, aquí el verbo es responder o decir, es decir, tiene que haber como un cruce de ideas con nuestro propio corazón, haciendo una reflexión de lo que pasó a lo largo del día. ¿Listo? Okay. Súper, muchas gracias. Dice el verso 5: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. En estos versos, pues primero quiero dejarles una tarea. Quiero que nos escriban ahí en el video cuántas veces está escrita la palabra fe en el Antiguo Testamento, Anthony, ¿sabes? No, ¿cuál? ¿No? Pues está escrita 3 veces nomás. Entonces quiero dejarte la tarea de que lo averigües, nos pones en los comentarios, o si no, en el próximo video vamos a responder esta pregunta. No, yo voy a hacer la tarea. Y muy poquitas veces. 3 veces. 3 veces, sí, pero es reemplazada por la palabra confiad o confianza. Ofreced sacrificios de justicia y de confianza en Jehová. En estos versos que David llama a la reflexión y meditación para que se arrepientan y también confíen en los designios de Dios. Pues más que arrepentirse, bueno, porque arrepentirse es un verbo muy profundo, ¿no? Arrepentirse pareciera, o al menos como nosotros culturalmente lo entendemos, es hablar y decir, o incluso ni siquiera hablar, sino hacer una contrición propia y decir: me arrepiento de eso. Pero desde el punto de vista del judaísmo, el arrepentirse implica algo más allá, y es expiar las transgresiones pasadas. ¿Qué es ese tema de expiar? Pues todo pecado requiere una expiación, eso sí está supremamente claro para cualquier doctrina. Es decir, implica el arrepentimiento, implica hacer algo más. Por eso dice que ofrecer sacrificios de rectitud. La vida no es sencilla, dice acá un comentario de los Salmos. Dicen que los sabios recalcan que la vida no es sencilla. Es una lucha constante, una batalla encarnizada y sin tregua para poner freno a nuestras propias lujurias y deseos. No debemos dudar en recurrir a las armas más potentes de nuestro arsenal para luchar esta guerra. Relata que hay un libro que se llama Jobot Halevebot. Relata que un hombre piadoso una vez se encontró con un contingente de soldados que regresaban a casa desde el frente de batalla, y este hombre piadoso les dijo: la guerra de la que regresan es solo una escaramuza menor. Prepárense ahora para la vida normal y cotidiana, que es una guerra terrible contra la inclinación maligna y todos sus agentes. Es decir, aquellas cosas que pensamos que son luchas en la calle realmente son escaramuzas con respecto a lo que encuentras en tu propia casa,
en tu propio corazón, en tu propio Amén. pensamiento. Entonces por eso es que aquí el rey David insta a que hagamos sacrificios de rectitud, no solamente de palabra, también es que hagamos algo para tratar de rectificar aquellas cosas sobre las que hemos pecado o hemos fallado, ni siquiera pecado. Pues esto es una lucha constante y requiere un sacrificio de parte de todos nosotros. Amén. Ahí para reforzarte un poco el concepto de arrepentimiento, arrepentimiento es diferente a remordimiento, ¿ok? Remordimiento era lo que hacíamos antes, cometíamos un pecado y nos duraba la tristeza por ese pecado 3 o 4 días y volvíamos otra vez a pecar. Eso era remordimiento. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de dirección, cambio de actitud, ¿vale? Así ¿Listo? es. Entonces el verso 6 dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Dale. Entonces yo en este punto quiero bendecir a cada persona que ha llegado hasta aquí con la oración sacerdotal de Números capítulo 6, versículo 22 al 27. David definitivamente, Anthony, sabía clamar a Dios. Sabía su posición, sabía quién era Dios y sabía quién era para Dios también, ¿sí? Y esta bendición que quiero impartir sobre tu vida, recíbela con todo tu corazón. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor, te conceda la paz. Así invocarán su nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Que seas muy, muy bendecido. ¿Listo? Sí, espérate un segundo. Entonces, la luz de tu rostro. Hay mucha discusión. ¿Qué quiere decir, Señor, levantas a nosotros la luz de tu rostro? Y algunos sabios dicen, bueno, ¿qué pasa cuando usted va por la calle y hay gente que le pide algo? La mayor parte de la gente opta por no mirarlo, por no tener un contacto visual, sí, para no incomodarse o desatender esa solicitud que le está haciendo alguien, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa si usted voltea a mirar a la persona? Significa o se entiende que usted tiene la intención de ayudar a esa persona. Le está dando la luz de su rostro a esa persona que está teniendo una necesidad. Cuando el rey David está diciendo, levanta sobre nosotros la luz de tu rostro, es que ante nuestro clamor, ante nuestra propia necesidad, Señor, por favor, danos tu rostro. Es decir, atiende nuestras súplicas, colabóranos en nuestras propias necesidades, en aquello que te estamos suplicando. Por eso dice la luz de tu rostro. Y tú haces referencia a la bendición sacerdotal que está en Números 6, 22, 27, que es la parashá Naso, mi propia parashá. Esa parashá es muy linda y tú estás bendiciendo a todas las personas con la Birkat Kohanim, es decir, con la bendición sacerdotal, que consta de 3 versículos muy bonitos. Y los sabios hacen unos estudios de gematría muy interesantes, en donde cada versículo es un múltiplo del anterior, es decir, la bendición, la verajá, desde su misma concepción es multiplicar, y eso es lo que hace esta bendición. Si uno ve, es un factor del versículo anterior, pero para no entrar en eso, sí quiero leer algunos comentarios que están en este libro del Midrash. Dice el primer versículo, eso léelo por favor, el primer versículo de esa bendición. El primer versículo dice, el Señor te bendiga y te guarde. Sí, entonces ahí dice en hebreo, ¿no? Yevarejeja Donai Beishmereja, que Dios te bendiga y te proteja. Este versículo promete primero riquezas materiales y éxito, por eso dice que el Señor te bendiga, es decir, con riqueza, pero cuando dice que te proteja, está diciendo que te proteja de los ladrones. Ningún rey humano que da dinero o posesiones a alguien nunca puede asegurarle nada contra el daño, robo, pérdida, enfermedad o muerte que le puede ocurrir a quien recibe ese regalo. Pero el que sí puede es el Rey de Reyes. Por consiguiente, después de prometer una riqueza hacia la persona, Dios promete que Él también nos guardará
de aquellos infortunios que perjudican nuestra habilidad para disfrutar de nuestra riqueza. Es decir, el Señor no solamente te va a bendecir, sino que te va a dar todo para que puedas disfrutar de esa bendición. Y eso significa el primer versículo de esa Birkat Kohanim, ¿sí? ¿Qué dice el segundo versículo? El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Entonces en hebreo es Yaer Adonai Panabeleja Bijuneka, que Dios cause a su espíritu, a su Shejinah, brillar sobre nosotros. ¿Sí? ¿Tú tienes una traducción que dice qué? Y que se extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. No, ahí hay varios versículos de este, pero bueno. Entonces, ¿qué significa que el Señor nos dé gracia? Entonces acá dice, esto denota un apego no derivado de la lógica o de la racionalidad. Está basado en un afecto especial con el cual uno considera a la otra persona como algo muy bonito. Entonces acá lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios es que nos confiera sus bendiciones, así nosotros no seamos merecedores de ellas, ¿vale? Y el tercer versículo dice que el Señor lee su rostro, que es por la cual tú, digamos que invocas esta bendición especial sobre nosotros y nos conceda paz. Entonces, en este tercer versículo con el cual se cierra la bendición sacerdotal, es la combinación de los dos versículos previos. Nosotros deseamos las bendiciones materiales, también las espirituales, a fin de alcanzar esta última bendición, que es que estar cerca a Dios, lo cual se traduce en tener bondad y paz. En eso consiste, pues, en muy resumidamente, la bendición sacerdotal que tú citas por la luz de tu rostro. Muy bien, esperamos estén aprendiendo muchísimo. Siempre recuerden compartir el contenido, dejarnos sus comentarios. Si quieren que profundicemos en algún tema, por favor, háganoslo saber y nos comprometemos a estudiarlo y a impartirlo, ¿verdad? Así es. Dice el verso 7, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Y es bien lindo esta parte porque el mundo, ¿cierto? Las personas que no tienen a Dios en su corazón o como primer lugar, pues básicamente estas personas se alegran, o como nosotros nos alegrábamos antes en las cosas materiales, ¿no? Con el carro último modelo, con el apartamento, con un viaje. Eso llenaba el corazón del hombre, o llenaba nuestro corazón, pero definitivamente para nosotros la alegría más grande debe ser estar reconciliados con Dios, estar cerca a Él. Eso nos da a nosotros seguridad, sentir su seguridad, tener una comunicación plena en Él, con Él, y todo esto es por medio de Jesús. Entonces David sabía que la alegría de su corazón no dependía de una circunstancia particular, y siendo muy rico y muy poderoso también, ni siquiera se atrevía a decir que su alegría estaba por el trono que ocupaba, sino que su alegría y su abundancia venía de parte de Dios. Él alegraba su corazón. Sí, pues tal como lo dice el proverbio, ¿no? El 17:1-2, mejor es un bocado seco y en paz que estar en un lugar, en una casa llena de contiendas y llena de provisiones. Y eso aplica mucho, ¿no? Hay muchas veces que preferimos la inseguridad de la riqueza a la paz de la sencillez y estar con Dios. Es algo que, pues, sobre todo en estos tiempos de tanta turbulencia y conmoción en el mundo, en el que, pues, Estados Unidos, que es la principal potencia, está sin poder controlar factores económicos, China tampoco, la guerra y demás. El mundo está en contienda, llena de provisión, pero en contienda. La inflación es porque hay exceso de liquidez y muy poco que ofrecer, es decir, todo eso es banal, y nos damos cuenta que realmente hay que buscar un refugio. El único refugio seguro es sencillamente estar con el Señor. Por eso también tienes ahí el Salmo 84:10, que dice: más vale pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Realmente el Señor es nuestra única casa sobre la roca. Todo lo demás se puede mover, menos nuestra posición y nuestra relación con Él.
Amén. Muchas gracias. Qué reflexión tan linda. Para terminar, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y mire que otra vez habla de confianza. Acuérdense en la tarea que les dejamos el día de hoy. Y básicamente esto es porque no hay temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Así que sé como David, colócate en la posición de hijo, entiende que eres rey y sacerdote para Dios, constituido por medio de Jesucristo. Así nosotros cuando oramos y dormimos y confiamos que hemos puesto todo en manos de Dios para que Él haga su voluntad. Y te quiero regalar esto de Marcos 4:26 que dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Por qué? Porque es un misterio y porque es algo que Dios creó en la naturaleza, pero en real no lo entendemos. Así tenemos que manejar muchas circunstancias en nuestra vida, sin tratar de comprender y entender muchas cosas, sino colocar nuestra plena confianza en Dios. Amén. Yo tal vez si quisiera cerrar con algo para que tú recuerdes, grábate estas 3 palabras. En mi aflicción aliviaste. O pues si quieres la otra connotación, ante mi enemigo me permitiste crecer. Tú tranquilo. Como dice mi hijo, tú tranquilo, colombiano. Todo está bajo control. Dios es el que abre lo que parece que está cerrado y es el que cierra lo que parece que inicialmente está abierto. Entonces confiemos en su voluntad. Para nosotros es un gusto volver a estar con ustedes. Esperamos que esto los bendiga tanto como a nosotros y con el favor del Señor haremos la tarea y volveremos para un siguiente versículo de los Salmos. Claro que sí. Si necesitas reforzar el conocimiento, llegaste a nuestro canal justo a este video, recuerda que enseñamos cómo orar, ¿no? Explicábamos qué era la oración, entonces puedes reforzar qué es la oración junto con el Salmo 4 y mi conclusión, Anthony, es que, o mi tarea para usted esta semana que vea este video, es que no maneje las circunstancias a su manera, a su forma, sino que así como en este Salmo 4, confíes en Dios, te pares en la posición de Dios como hijo de Dios, restituido por medio de Jesucristo, con un corazón arrepentido, ¿cierto? Humillado, y confía porque Dios te dará la victoria. Amén. Amén. Chao. Chao. Que Dios los bendiga. Chao.